Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Jorge Gutiérrez Santamirano y te está llamando. El tema de hoy se trata de nada más y nada menos de cómo ser como Cristo. Y para eso quisiera que iniciáramos con Efesios capítulo 5 del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor suave. ¿Y con qué me quiero referir con esto? ¿Qué es ser un imitador? Alguien que imita, copia el comportamiento, expresiones, gestos, actividades o tono de voz de una u otras personas, pero también es seguir un modelo o un ejemplo. En realidad, a mí cuando yo estaba pequeño me gustaba imitar mucho lo que era, un ejemplo, el hombre araña, lo que hacía. Y pues nunca faltó el día que una vez estaba en Cuernavaca con mi familia y pues había un arroyito y estaba saltando así y se me ocurre aventarme pues como una marometa como lo hacía el hombre araña y resultó que me abrí la cabeza. Entonces yo imitaba eso, yo hacía todos los gestos, el comportamiento, todo. Incluso era muy fan de eso, yo creo que algunos. Entonces yo imitaba algo. Y también yo creo que varias personas en esos tiempos han estado imitando o siguiendo modelos como de un estilo de vida más saludable, cómo empezar un emprendimiento, muchas cosas, ¿no? Pues bueno, en este video no solamente voy a hablar de cómo es ser un imitador, sino también te voy a decir cómo debemos que ser imitadores de Jesús. Y es no solamente como muchos lo hacen ser cristiano e ir a la iglesia y nada más. No. Es aquí llevar un estilo de vida como muchas personas y muchos cristianos lo han estado haciendo, de que te voy a poner dos, que tienen fe, esperanza, claridad y amor, virtud, paciencia y humildad. Es lo que lleva un estilo de vida cristiano, porque en lo cual nos acerque cada día más con el Padre. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú estás cada día leyendo la palabra, orando, ayunando, siempre vas a estar conectándote cada día más con el Espíritu Santo, con Dios, por medio de su Santa Biblia, que en un video pasado ya lo habíamos hablado, que es el libro principal de Dios. Entonces, ahora bien, te voy a decir, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús aquí? Pues hizo milagros, vino a salvar a la humanidad, a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, a adoctrinar, a enseñar a sus discípulos y a seguir su propósito. Y me quiero basar primero que nada en predicar el Evangelio, porque en realidadmente ese lo conecta con el predicar el Evangelio y seguir su propósito. Muchos sabemos y muchos hemos leído de que pues a María se le apareció un ángel y desde ahí se destinó que Jesús ya tenía un propósito, que era venir y salvar a la humanidad. Entonces, Jesús desde muy pequeño siguió ese modelo a seguir, una vida, ¿cómo lo podemos decir? Una vida llena de fe, esperanza, amor, virtud, paciencia y humildad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús empieza su ministerio, empieza haciendo milagros. Pero no solamente eso. Primero lo que pasó fue que él, muy pequeño, estuvo siempre en la casa de su padre, que quien es su padre, Dios. Entonces, muchas personas dicen, pues Jesús vino y porque Dios lo mandó, pero no solamente eso. Tú y yo también tenemos un propósito como Jesús. Entonces, él siguió su propósito y nosotros cada quien tenemos un propósito. Y yo creo que algunas personas lo saben y otras no. Entonces, es importante a veces llevar nuestro estilo de vida
pero también llevarlo, también nuestro propósito. Nuestro propósito siempre va a ser lo principal, lo que Dios nos mandó a hacer, la tarea. Porque como a Jesús se le otorgó esta tarea de venir y salvar a los pecadores, nosotros también tenemos un propósito. Muchos podrán ser llamados para ser evangelistas, pastores, empresarios, un ejemplo. Pues, también puede ser, ¿qué más? Para ser músicos. Entonces, muchas cosas Dios ha agregado a cada uno. Cada uno tiene un propósito, ¿no? Entonces, eso es lo primordial que deberíamos de tener para ser un imitador de Cristo, tener un propósito. Pero ahora bien, ¿qué tenemos que tener nosotros para hacer eso? Que tenemos que tener igual que Jesús. Primero, como lo había mencionado, tenemos que tener fe, que es lo más importante. Esperanza, claridad y amor. Virtud, paciencia y humildad. Ahora bien, te quiero leer lo que dice Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os los he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Para ser un imitador de Cristo, esto lo quería dejar muy en claro, de que a veces muchas personas aceptan a Cristo, pero no es solamente aceptarlo, es obedecer sus leyes, obedecer lo que dice la Santa Biblia. En realidad muchas veces hay cristianos y hay personas que dicen ser hijos de Dios, pero en realidad no lo son. Y ¿a qué quiero llegar con esto? De que a veces, un ejemplo, te voy a decir algo. Un albañil podrá decir que es arquitecto, pero en realidad no tomó estudios como tal. Sabe lo básico, sabe lo que es cómo pegar un bloc, cómo medir, cuánto se va a llevar de material, pero en realidad no se sabe que no sabe él tampoco ni lo que está haciendo. Entonces, y él puede decir que es arquitecto, pero en realidad no lo es. Entonces, hay muchos cristianos también y muchas personas que dicen ser hijos de Dios, pero en realidad no practican las obras que Jesús hizo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que si tú quieres llevar este estilo de vida, tienes que ser como Cristo. Tienes que cada día mejorar esas partes que todavía no están bien cimentadas. Como un ejemplo, que ya no tienes que hacer lo que antes hacías cuando estabas fuera de la presencia de Dios. Como cuáles, hay muchas personas, y claramente ahorita lo decía, de que muchas personas tienen todavía celos. ¿Y qué es celos? Lo podemos resumir en una palabra muy sencilla que sería envidia. Pero no celos así de pareja, así de que no. Celos es de que una persona tiene envidia de alguien. Un ejemplo de que si él lo tiene, yo también lo tengo que tener, y si se compró esto, yo también. Y hay muchas personas.
Y también no tiene que haber en nosotros lascivias, no tiene que haber tampoco en nosotros las mentiras. Y ese es un pecado y una de las cosas más casi que se dejan por así, porque en realidad es uno de los principales, pero en realidad muchas personas lo cometen, incluyéndome y varias personas. Entonces, muchas veces también se ha cometido que varias personas dicen, es que pues yo ya soy imitador de Cristo, pero en realidad ¿lo somos o no? En realidad muchas personas son muy así que muy también, eso también lo quería aclarar aquí, que también no tenemos que tener ese enojo, esa ira también. No tenemos que también tener nada. De hecho, no tenemos que tener nada de inmundicia que hay en este mundo. Entonces, nosotros cada día tenemos que ser más como Cristo. ¿En qué tiene que llevar un imitador de Cristo? ¿Qué tiene que tener? Primero que nada, tiene que dejar las obras de la carne, como ahorita te lo había leído. Tiene que dejar todo eso, toda inmundicia, pero ahora bien, tiene que tener los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esa es una de las cosas que uno tiene que tener. Si tú tienes fe que Dios lo puede hacer, así como Dios, Él ya sabía, Dios sabía que su hijo iba a tener fe en Él. Y Jesús sabía y tenía fe también que su Padre nunca lo iba a abandonar. Entonces, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con esto que acabamos de leer? Nosotros tenemos que siempre estar en el Espíritu Santo, tenemos que vivir con Él, porque en realidad ese va a ser el principal punto y la principal, ¿cómo lo podemos decir? Como el principal, una de las principales características, y cómo lo podemos decir, como uno de las principales anclas que nos van a conectar más con Dios y vamos a llegar a ser imitadores. ¿Por qué? Porque Jesús siempre estuvo en el Espíritu Santo y fue lo que le permitió que Él hiciera milagros, que Él predicara, que enseñara a sus discípulos, porque no es nada sencillo de que alguien enseñe. Entonces, es algo de las principales características que uno tiene que entender. Tiene que tener los frutos del Espíritu, tiene que tener todavía esa fe, tiene que tener también esa humildad. Entonces, yo creo que es una de las características más principales. Porque Jesús, como lo habíamos leído anteriormente, tuvo eso. Porque en realidad a Jesús nunca se le escuchó, nunca se le vio que anduvo enojado ni nada. Jesús siempre tuvo paz, templanza y amor hacia nosotros. Por eso es que Él murió en una cruz. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer al final? Ser como Cristo no es solamente saludar a todos, ayudar a todos, no, sino es también poner en práctica lo que Él nos dejó hacer y ser cada día como Él. Si Jesús, Él cada día visitaba a alguien para predicarle o ministrarle, porque ahí la palabra ministrar en realidadmente se malentiende con orar y poner manos. En realidad, ministrar es servir a alguien. Servir, ¿qué te hace falta? Aquí estamos.
Eso es ministrar. Y en realidad Jesús hacía eso, ministraba. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Jesús, en realidad, Él no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros, esa es yo creo que una de las principales cosas que uno tiene que saber, que nosotros fuimos llamados y fuimos creados principalmente como instrumentos de Dios, para adorarle y también para ministrarle. ¿Por qué? Porque en realidad, como te lo había dicho, Jesús no vino aquí para ser servido, sino para servir. Y también y eso es ministrar, y nosotros también lo deberíamos de hacer, porque muchas veces vamos a la iglesia y hasta ahí ya me voy a mi casa, y es lo que yo también hacía. Llegaba a mi casa, yo de hecho siempre toqué la batería, e incluso yo llegaba de mi casa, tiraba mis cosas, mi mochila, me ponía mi pijama, mis chanclas, y hasta ahí, y hasta me olvidaba de orar, de darle gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué es cuando tú quieres ser un imitador? Que tú tienes que dejar tu conformidad. Jesús dejó de estar con su familia, dejó de estar en su casa, él salió afuera, fue a predicar, fue a servir a muchas personas, incluso fue a enseñar, que eso muchas personas nos cuesta, como a mí me cuesta, a veces me trabo, como ahorita, así tartamudeo mucho. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tal vez Jesús nos pide, y más bien Dios nos pide para hacer. Entonces, es ministrar, es ayudar, es servir, porque Él vino a eso. Y también una de las otras cosas es demostrar amor. Demostrar amor no es solamente así de que, pues te amo, te quiero, un abrazo, o así, no. En realidad, una muestra de amor es la ayuda hacia los demás. Un ejemplo puede ser de que, y a mí me ha tocado de que una vez un chavo me dijo, pues fíjate que no la estoy llevando bien. Y pues así. Y yo le dije, pues mira, la mera verdad, no soy pastor, no soy nadie, pero te voy a decir algo, vamos a orar y vas a ver que Dios va a hacerlo, y si hay algo en lo que te quiera ayudar, ya sea orando o yendo a tu casa, pues avísame. Entonces, eso es una prueba de amor, la ayuda. Entonces, Jesús ayudó a muchas personas. ¿Con qué? Hizo milagros. Así lo podemos plantear ahorita. Él hizo milagros, pero no solamente así, de sanidad, sino también que sanó algunas heridas que estaban en el corazón, como lo hizo contigo, conmigo, con varias personas también. Entonces, aquí lo podemos ver reflejado también en la ayuda. En la ayuda. La ayuda no es solamente así de que, y eso si sirves en la iglesia o así, de que voy y pongo las mesas, me muevo y todo. Sí está bien, no digo que no. Pero en realidad también tú tienes que ayudar, por decir, si un amigo está mal, está caído y así, tú lo tienes que levantar, animarlo cada día, así como Jesús vino, vino por los perdidos, dijo que no estaba nada. Ellos de por sí, si aceptaban y creían en Él, iban a ser salvos. Entonces, tú tienes cada día que ayudar a más personas, a motivarlas, a animarlas. Tú tienes que cada día, no te digo que casi hasta les invites un taco, no, si se puede, está bien, pero si no tienen las posibilidades, pues no te preocupes, tú ayúdalos, anímalos cada día, porque más como jóvenes, yo me considero joven porque soy joven, la mera verdad, qué mal chiste, en realidad, vivimos en una generación que está muy, pero muy contaminada por lo que es la ansiedad y la depresión, que es la ansiedad consumida por las mujeres y la depresión por los hombres. Entonces, cada día tenemos que animar más a los chavos, a varias personas, no solamente a jóvenes, sino también a adultos pequeños,
Entonces, a cada día que no dejen esa comunión con Dios, porque en realidad es para que nosotros seamos imitadores, porque Él vino por los que estaban perdidos, en realidad. Él en realidad no vino por los que ya estaban salvos, por los que creían. Qué bueno que creían, porque ellos ya se iban a ir con Dios. Pero Él vino por los que estaban perdidos, por los que no había remedio, se podría decir. Y el precio más grande que pudo haber existido fue su sangre. Entonces, ya me estoy yendo por otro tema, pero en realidad a lo que quiero llegar es de que nosotros siempre ayudemos a alguien, ya sea animándolo, o tal vez si se puede, no digo que no, ¿verdad? Pero no sé, invítale un café, unos chocolates o algo, ¿no? Entonces, siempre ayuda a las personas, ayuda a los demás, como Jesús lo hizo. Pues sí, si en tu iglesia requieren gente para poner mesas y todo, está bien también, pero también tienes que animar a personas, tienes que demostrar ese amor. Y ahora ese es el siguiente punto que yo quería tocar, que ya lo estaba tocando, pero quiero dar otro retoque. Siempre no seas, y un ejemplo, si tú tienes una cara y yo a veces yo la tengo, de que ando pues así serio, así de que no quiero que me hable. Yo sé que a veces tú o yo sabemos que es nuestra cara normal, ¿no? Que es nuestra cara normal, pero siempre también intenta sacar una sonrisa. A mí me cuesta, pues sí, mi cara normal es esta, así. Y a mí me costaba mucho, ahorita ya no, sacar una sonrisa. Y entonces siempre saca una sonrisa, abraza, saluda a tu hermano, porque si estás así en tu lugar, estás así sentado y nada más estás viendo así, pues quiere decir que todavía no hay amor. Ese amor en realidad no tiene que salir de ti, tiene que salir primeramente de tu corazón, porque tu corazón aceptó a Cristo y en realidad ese amor tiene que haber se tiene que reflejar en ti. En realidad, ese amor, como te lo decía, se tiene que ver reflejado en los dos puntos que te había mencionado, que es en ayudar y ministrar. Ahí se tiene que también ver el amor. No solamente se tiene que ver solamente también en una sonrisa, sino en eso igual. Ese es uno de los puntos que también quería decir. Y el otro, tener fe. Fe. ¿Qué podemos decir fe? Un bebé cuando tú le dices algo, o un niño, de así edad de 10 para abajo, tú le dices algo y se la cree. Yo me la creía mucho cuando mi papá me decía, y mi papá pues es muy olvidadizo, la mera verdad. Me decía, te voy a comprar, si te portas bien, te voy a comprar un Lego. A mí me gustaban mucho los Legos. Decía, ok, va. Me le echaba tantas ganas a la escuela y todo, y él decía, pa, mira, y me decía, está bien, ya, ok, te felicito. Y yo una vez sí me acuerdo que le dije, ¿y mi Lego? Y él me dijo, si es tu responsabilidad estudiar. Y en realidad yo sí me la creí, dije, no, sí me iba a comprar mi Lego. Y así, y ya, pues, o sea, sí seguía estudiando, sí seguía echándole ganas, pero me la creía. Igual, como un niño, tú le puedes decir, al rato te compro algo, se la cree. Tú le cuentas un cuento, tú le cuentas una historia falsa y se la va a creer. Como un ejemplo, no quiero romperles la infancia a varios, pero en realidad el ratón Pérez no existía, ¿verdad? Entonces era tu papá que te dejaba ahí un 20 pesos o no sé cómo, no sé qué moneda se maneja en tu país, ¿verdad? Que te dejaban tanto dinero, así. Pero en realidad Jesús siempre tuvo fe y siempre tuvo esa convicción de que Dios nunca lo iba a dejar y nunca lo dejó. Hasta el día de su muerte, él siempre clamó a su Padre. Y saben, es una de las grandes pruebas que podemos ver reflejadas en él. Y no muchos pueden entender de que en realidad que era fe. Y pues muchos, y yo lo puedo ver reflejado en él, de que él tuvo fe, igual así como David, el rey David, o como Pablo también. Entonces, muchas veces, a veces decimos, es que
pues yo tengo fe en Dios que lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer y así, pero en realidad no, es creerle. Y tener fe es también sabiendo que si tú obedeces a Dios, si tú cumples y sigues las leyes que están ahí en la palabra, eso es tener fe. Yo sé que Dios, si yo hago esto, así como yo te dije, si yo me apuro, yo le echo ganas a la escuela, yo sé que mi papá me va a comprar esto. Yo sé que me lo va a dar. Entonces, así igual tú obedece sus mandamientos y Él te va a dar lo que tanto pides. Entonces, igual eso es ser un imitador de Cristo, tener fe. Y la última, tener paciencia. Jesús tuvo paciencia porque en realidad hubo un tiempo cuando comenzó su ministerio y hasta donde lo acabó. Y en realidad él tuvo esa paciencia y nunca anduvo apresurado de que vámonos aquí, luego allá, luego allá. No, en realidad, y muchas veces nosotros tenemos ese problema, varias personas, varias, de la ansiedad, ¿no? De que a veces nos estresamos mucho por hacer algo nada más y ni siquiera iniciamos. Entonces, primero que nada es tener paciencia. Si nos dicen algo, nos van a prometer algo, no vayas corriendo y no demos pasos tan largos. O sea, siempre vayamos poco a poco. Voy haciendo primero esto, luego esto y acabo al final con esto. Eso es paciencia en realidad. Ser paciente es estar tranquilo y nunca estar así alborotado, estresado, que ya no sé qué voy a hacer. Y muchas veces, a veces las personas hasta se deprimen porque no hicieron esto y así. Un dato curioso de eso es de que muchas personas, y yo he visto reflejado en varias, de que le echaban ganas a la escuela, eran, se podría decir, como personas que tal vez sí eran inteligentes, eran más que disciplinadas. Entonces se ponían a estudiar para entrar al bachillerato, se ponían a estudiar un buen. Y al final, para resultar, y yo creía que ellos iban a pasar con bastantes aciertos y se iban a quedar en la escuela que ellos querían. Y en realidad así no pasó. Con muchos se le dieron así, se apuraron y todos, y no pasaron. ¿Por qué? Porque le enfocaron mucho en eso, que hasta tal vez se olvidaron de algo. Estudió mucho historia porque tal vez eso no me lo sabía de memoria y dejé matemáticas porque ya me lo sabía, yo ya me lo sabía. ¿Y qué pasó? De que se te olvidó matemáticas por darle más a historia y al final era lo más importante matemáticas que historia. Entonces, es un ejemplo y yo así también me pasó de que yo estudiaba mucho y dije, ¿sabes qué? Un día no voy a estudiar y parece chiste, pero en realidad un día dije, ya no voy a estudiar, yo a lo que venga. Y en realidad no me preocupé ni nada y nada más fui, hice el examen y ya, y entré al bachillerato que quería. Y al final me tuve que salir, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que seas paciente, no te descontroles, no te alborotes, como dice mi tía, no te alebresques. Entonces, nunca hagas cosas, nunca des pasos, gigantes para llegar a la cima. Porque en realidad, para llegar a una montaña, y es lo que también quería aclarar para este punto de paciencia, de que siempre, cuando uno va a escalar, o no sé si uno ha ido a una caminata, bueno, aquí varios, de uno de mis amigos, o uno de mis primos, creo que sí es primo, perdón, me equivoco, él me dice que no tienes que caminar tanto ni correr tanto a una montaña, porque debido a la altura, al nivel del agua, ya va bajando la temperatura, y es cuando da el mal de montaña. Dice que te cansas más rápido, quieres tomar agua y así, y en realidad tienes que ir despacio, tienes que ir caminando despacio, porque en realidad si empiezas a correr, a dar pasos gigantes, así te vas a cansar y todo tu cuerpo se va a empezar a debilitar. Incluso vas a perder oxígeno. Entonces, muchas veces tú tienes que ir como en la montaña.
tienes que ir poco a poco, caminando. Y vas a llegar, pero todo lleva un proceso. Entonces, como Jesús fue paciente de cómo iba a lograr su ministerio, cómo iba a ejercer su ministerio, fue paciente. Entonces, al grado que él llegó a enseñar, y él ya lo sabía desde pequeño, él ya sabía quién era, pero en realidad no desde muy pequeño, ya empezó a a predicar así. Empezó primero con una cosa y luego con otra, igual como con David. David desde los 17, 16 años, él ya sabía que iba a ser rey, pero primero fue pastor de ovejas, luego fue soldado, fue guerrero, después anduvo huyendo, pero al final llegó a ser rey. Tardó, sí tardó, pero al final fue. Entonces, es uno de los requisitos. Estos 4 que te acabo de decir, no, ya se me olvidaron cuántos te dije, pero en realidad son uno de los requisitos que nosotros debemos de tener cada día para ser imitadores de Cristo, para ser imitadores como Él. Entonces, es algo de lo que quería hablar. Me tardé un poco dando más ejemplos que hablando, pero yo creo que algunas personas entienden más por ejemplos que enseñándoles. A mí me acomoda mucho. Entonces, es lo único que te quería decir, que cada día hay que ser como imitadores de Cristo, llevar un estilo de vida, y no solamente es ir y decir, soy cristiano, voy a la iglesia, doy mi diezmo, ofrenda, y ayudo, y hasta ahí. Pero no, en realidad es cada día hacer lo que está aquí, ¿no? Lo que está aquí en la palabra. Y eso vamos a estar hablando cada día más en los videos y así, para que vayamos conociendo cada día más. ¿Sale? Entonces, pues esto es todo y te está llamando.